Buenas tardes, amables televidentes. Nuevamente estamos con ustedes aquí en su Noticiero de la Salud, un espacio para mejorar su salud y su calidad de vida, con temas para llevar a sus hogares y mejorar su bienestar. Todos los sábados de 12 a 12:30 aquí en Red Más. Bienvenidos. El infarto, primera causa de muerte en Colombia. Cada vez más jóvenes se suicidan. Veamos cuál es la causa. La artrosis, una enfermedad incapacitante. Usted puede tener tuberculosis y no sabe. Todo esto y mucho más en su Noticiero de la Salud. En Colombia, la enfermedad cardiovascular representa la primera causa de muerte. Y aquí está el infarto, porque a veces la diabetes, el estrés, todas estas enfermedades van a afectarlo. Tenemos nuevamente al doctor Gabriel Robledo Kaiser. Él es médico cardiólogo, director del Centro Cardiológico de Bogotá. Bienvenido nuevamente, doctor Gabriel Robledo, a nuestro programa con nuestro tema de infarto. ¿Qué opina usted de esta cifra? El 20% de la población padece un infarto. Sí, eso es verdad. O sea, la primera causa de muerte hoy en Colombia son las enfermedades cardiovasculares y entre esas el infarto. O sea, el infarto tiene un alto índice de mortalidad prácticamente en todos los países occidentales y en Colombia pues no deja de ser un país de estos. Doctor, ¿cuáles son esas señales claras que la gente debe tener en cuenta para que mire que no le dé el infarto? A ver, una de las cosas básicas es, primero que todo, el cuidado del estilo de vida y los hábitos de alimentos saludables, ejercicio, mantener un colesterol bueno, evitar el cigarrillo, hacer pues todas las cosas que son buenas para el corazón. La alimentación pues es una de ellas. Es importante el tema del colesterol en las personas con enfermedad coronaria y sobre todo el riesgo de tener un infarto. ¿Qué se siente con un infarto? Realmente es muy difícil en algunas personas decir qué sienten, pero lo más es que tienen a veces, consultan por un dolor torácico opresivo aquí en el centro del pecho, que siente como que lo estuvieran oprimiendo, como se le estuvieran retorciendo, como si se le estuvieran parando encima. O sea, eso es uno de los síntomas de infarto, el dolor sordo en el pecho. Doctor, ¿qué diferencia existe entre el paro cardíaco, el infarto y el preinfarto? A ver, yo pienso que la palabra preinfarto está mal utilizada porque es que preinfarto quiere decir, yo lo asemejaría al preembarazo, o sea, todas las mujeres están preembarazadas porque pueden tener un embarazo en cualquier momento y todas las personas pueden tener también un digámoslo así, infarto, pero eso es más o menos, lo llamamos nosotros, es como una angina inestable. O sea, la angina es dolor en el pecho. Sí. Y cuando es de inicio súbito, entonces se produce una angina inestable. Eso es lo que la gente confundiría con el preinfarto. Entonces, eso es algo que puede venir antes de producirse el infarto como tal. Ya cuando viene el infarto, que es el dolor, que es la sudoración, que es que la persona ya se siente muy mala, puede bajársele la presión, y ya pues hay que llamar al hospital, a la clínica, a una ambulancia para que venga la ambulancia por ella. Y el paro cardíaco es cuando uno se muere. Doctor, unos consejos finales ya para la persona, para que los tenga en cuenta, consejos de vida para que no le dé ese infarto. Está más que comprobado que las personas que comen saludablemente, que hacen ejercicio, que se mantienen en forma, que no fuman, que poco trago, son personas que van a mantener o van a tener un menor riesgo de tener un infarto. Ahora, la edad es algo muy importante porque definitivamente a mayor edad, mayor riesgo para tener un infarto. Gracias, doctor Robledo, por haber estado nuevamente en nuestro programa. Les cuento que las investigaciones en 12 meses de pandemia por SARS-CoV-2 en el mundo dicen que fallecerán más personas por tuberculosis
que por COVID-19. La situación es bastante delicada y he invitado a la doctora Claudia Leal. Ella es médica experta en tuberculosis y SIDA. Veamos qué nos cuenta. Bienvenida, doctora, a nuestro programa. Pues según todos los estudios que ha hecho OMS y todo lo que se encuentra pues en los diferentes países, hemos encontrado pues que la tuberculosis latente puede permanecer durante mucho tiempo en muchas personas y eso hace que obviamente sea fácil infectarse las personas que en un momento dado lo tienen, desarrollar la enfermedad, ya que normalmente vamos a encontrar que estas personas pueden tener la enfermedad por mucho tiempo y posteriormente ante la disminución pues de su sistema inmune por alguna razón, pues favorece que la persona desarrolle los síntomas. Doctora Leal, la tuberculosis se puede desarrollar muchísimo más en personas con cáncer, con SIDA, con infección renal o diabetes. ¿Qué recomendaciones tiene usted para estos pacientes? Normalmente vamos a encontrar que estas personas pueden hacer sintomatología en un momento dado debido a que ellos alteran su sistema inmune. Entonces vamos a encontrar que ellos están en un estado de inmunosupresión. Eso quiere decir que el sistema inmunológico no está lo suficientemente fuerte para defenderse contra cualquier microorganismo. El problema es con la tuberculosis porque es un microorganismo que se va a encontrar en el interior de esa bacteria se puede quedar en el interior de las células. Y entonces una vez este sistema inmune se va a ver afectado, como es el caso de los pacientes con diabetes, con el paciente con VIH, el paciente desnutrido, el paciente que está tomando corticoides, pues eso va a favorecer en un momento dado que el paciente pues sea más susceptible, ¿cierto? Pues desarrolle la enfermedad. Es bien conocido que, pues de lo que se conoce de las estadísticas a nivel mundial, que más o menos la tercera parte de la población está infectada con tuberculosis y muchas de las personas pues no lo saben. Entonces, este tipo de pacientes pues va en un momento dado a estar mucho más susceptible, ¿cierto? De tenerla en un momento dado y desarrollar más adelante los síntomas cuando la situación pues del sistema inmunológico se le da. Gracias, doctora Claudia, por haber estado en nuestro noticiero de la salud con estas noticias tan importantes. Y la pandemia del coronavirus ha incrementado en 20% el porcentaje de personas que se suicidan, especialmente en los jóvenes. Esto a raíz del estrés, la situación económica, la angustia que estamos viviendo. Para esto he invitado al doctor Rodrigo Córdoba, es médico, psiquiatra, profesor de la Universidad del Rosario y nos va a hablar de suicidio. Bienvenido, doctor Córdoba, a nuestro programa de hoy. Un gusto estar nuevamente contigo, Marta. Doctor, ¿cómo puede una familia conocer esas señales que van a alertar sobre un posible suicidio de su hijo? Es una situación global que de hecho ya había preocupado a la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia, pero en el último tiempo ha adquirido unas proporciones superiores y quizás la preocupación ha aumentado. No solo a nivel global, sino en Colombia, vemos cómo las tasas de suicidio, que siempre han sido significativas en personas jóvenes, con esto, esa sensación de desesperanza, de soledad, sumado a enfermedades mentales que no han sido diagnosticadas o tratadas de manera adecuada, sin lugar a duda han terminado incrementando estas cifras y generando una preocupación adicional. Doctor, ¿cómo puede una madre o un padre reconocer esas señales para prevenir el suicidio de un hijo? Sin lugar a duda, la señal de alarma es la depresión. El cuadro depresivo, un trastorno depresivo de base, es el riesgo más grande o trastorno mental como tal. Pero ese cambio notorio de la conducta, ese uso de visión pesimista y desoladora, yo ya cumplí mi tarea, el mundo no ofrece nada, esa sensación de fracaso, sin duda, es una situación de riesgo. Cualquier amenaza de que alguien
intente atentarse contra sí mismo, amerita una atención de un profesional de la salud mental. Gracias, doctor Córdoba, por estar nuevamente en nuestro noticiero de la salud. Lo espero la próxima semana con más temas de salud mental para la comunidad. Como siempre, un gusto y felicitaciones. Cada vez oigo mejores y mayores comentarios del noticiero de la salud. ¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa, sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Al aire libre, a disfrutar de un lindo día. Hoy vamos a hablar de la artrosis, una enfermedad articular que afecta a muchísimas personas y a veces no se dan cuenta porque hay un desgaste en el cartílago. El 50% de las personas van a sufrir de esta enfermedad en algún momento. Para hablar de este tema tengo aquí al doctor Mauricio Rosso. Él es médico ortopedista de rodilla de la Clínica La Carolina. Bienvenido, doctor, a nuestro noticiero de hoy. Marta, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho. Doctor, ¿en qué momento la artrosis se convierte en una enfermedad incapacitante? Bueno, Marta, la artrosis, como bien lo dijiste, es una enfermedad que afecta aproximadamente al 50% de las personas mayores de 65 años. Afecta sobre todo las manos, la cadera y las rodillas. Es incapacitante cuando empieza a haber bastante dolor, inflamación y limitación. ¿Cuáles son esos signos que la persona puede decir de pronto puedo sufrir de una artrosis y qué debe hacer en ese momento? Bueno, lo que te acabo de decir, el dolor y la limitación son bastantes y es necesario acudir al médico ortopedista. ¿Qué tratamiento inicial, cuando no es tan grave, se puede realizar? Hay algunas medidas que son conservadoras, no farmacológicas, como son la modificación del estilo de vida. Entonces hay que bajar de peso, hay que evitar subir y bajar escaleras en exceso, hay que salir a caminar, hay que de todos modos hacer ejercicio que no sea de impacto, como la natación. Esas son medidas que pueden ayudar. Doctor, ¿en qué momento ya está más grave la artrosis y se requiere de una cirugía? Generalmente cuando ya se han utilizado medidas farmacológicas como el uso del acetaminofén, los antiinflamatorios, de pronto infiltraciones articulares y el paciente refiere persistencia del dolor a pesar de todos estos medicamentos, es cuando uno puede pensar en algún tipo de cirugía. Bueno, doctor, gracias por todas estas respuestas. Además que lo voy a tener aquí con más ortopedistas porque vamos a estabilizar esta sección de ortopedia en nuestro noticiero de la salud. Con un poco de ruido, pero es que estamos al aire libre, doctor Rosso. Sí, muchas gracias por esta invitación y así estaremos acá. Hoy se celebra el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Seno y precisamente tenemos al doctor Carlos Castro. Él es oncólogo y es el director científico de la Liga contra el Cáncer. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Estamos celebrando el Día Mundial del Cáncer del Seno. La Liga Colombiana contra el Cáncer, las sociedades científicas y todas las asociaciones de pacientes hacen una invitación para que las mujeres se hagan su mamografía, especialmente aquellas entre los 50 y los 69 años de edad, que es un examen gratuito. Finalmente, doctor Castro, ¿en qué han avanzado los tratamientos para el cáncer de seno? Se ha avanzado muchísimo en el tratamiento para el cáncer de seno, no hay duda. Hay unos adelantos en nuevos medicamentos que permiten duplicar de manera importante la sobrevida de las pacientes que tienen de esta enfermedad. Pero no se nos olvide que cáncer de seno detectado a tiempo y tratado adecuadamente, esa enfermedad se vuelve curable. Así que esto es una invitación de la Liga contra el Cáncer para que las mujeres no le tengan miedo al cáncer, no le tengan miedo que por el COVID no van a hacerse los exámenes, sino que acudan a sus médicos con las precauciones normales, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, pero no que por el COVID pierdan la oportunidad de detectar un cáncer
que detectado a tiempo es curable, de lo contrario, no. Gracias, doctor Castro, por haber estado nuevamente en nuestro programa. Hoy recibimos una pregunta muy puntual para el doctor Juan Carlos Mendoza. Él es médico, ginecólogo y experto en fertilidad. Doctor, bienvenido a nuestro programa de hoy. Marta, buenos días, ¿cómo estás? Doctor, imagínese que nos escribe una señora y nos dice: me casé hace 2 años y ya tengo 35. Quiero disfrutar un poco más de mi matrimonio. ¿Qué consecuencias puedo tener al aplazar mi embarazo un poco más? Nos escribe Patricia de Bucaramanga. ¿Qué le responde, doctor? Bueno, respondiendo a la Patricia, pues es una pregunta que hoy en día es muy generalizada. Fíjate que la planificación de la vida reproductiva es un concepto simple, pero a veces puede ser complejo porque muchas veces estos planes reproductivos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Lo que es real es que no siempre hay el conocimiento que en la medida que pasa la edad, el chance de embarazo va a disminuir. Ejemplo, una mujer a los 20 años tiene una de 4 a 5 posibilidades de embarazarse en cada ciclo menstrual. Ya pasado los 35 años, ese número baja a 1 de cada 6, a 1 de cada 7 posibilidades por mes. Es decir, que en un año, antes de esa edad, 85% de las mujeres lo pueden conseguir. Después de los 35 años, ya solo el 60% al año. Y si dejan pasar hacia los 40 años, solo el 44% logran, siempre y cuando no tengan ningún problema de fertilidad. Lo cual es interesante conocer, y respondiéndole a tu oyente, diciéndole que no hay problema en retrasar su maternidad. Lo que hoy en día se sugiere es que se haga medicina preventiva a nivel reproductivo. Quiere decir que así como hay consulta de planificación familiar, también debería ser esa consulta de la misma planificación familiar, no solo vista desde el punto de vista anticonceptivo, sino también de programación del embarazo, para tratar de saber cuál es su posibilidad individual y de esa manera planearlo para que disminuya el riesgo y mejore sus posibilidades, siempre y cuando, o tomar acciones en caso de que sea necesario y que se encuentren cosas que puedan limitar su fertilidad. Doctor, ¿cuál sería entonces esa edad ideal para quedar en embarazo? Pues mira, esa pregunta tiene varias respuestas. Si uno habla desde el punto de vista biológico, según lo que acabamos de decir, lo ideal sería que las mujeres buscaran o lograran sus embarazos antes de los 35 años. Hoy en día esto ha ido corriéndose y eventualmente podría pensarse que hasta los 38 años pudiera ser una edad ideal. Sin embargo, desde el punto de vista individual, tú sabes que esto tiene unas respuestas muy diferentes dependiendo de cada paciente y de cada necesidad, y socialmente también del medio en que se desenvuelve. Paradójicamente, a nivel mundial es una tendencia que las mujeres van dejando su vida de maternidad, su papel de madres para más tarde, y paradójicamente también entre más educadas son, más tarde consiguen sus embarazos. Parecería que el efecto de tener una remuneración adecuada, una estabilidad y demás, llama la atención para que hagan este plan de vida en cuanto a ser madres. Y lo cierto es que cada día más se va retrasando la maternidad. Desafortunadamente no siempre la biología lo conoce igual, no va al mismo ritmo, y lo ideal, repito, es hacer medicina preventiva en reproducción, aclarándole a las mujeres que a más tardía edad tienen menos posibilidades de embarazarse, su calidad de óvulos va a ser menos buena y su chance de embarazo, por lo tanto, va a ser disminuido. Pero esto debe ser individual. No existe una edad ideal, es la edad que cada quien deba o quiera o planee tener, pero con una asesoría médica que le permita decir si estos planes están concordantes con su propia biología o tiene que modificarlos de acuerdo a los problemas que pueda tener. Doctor, gracias por responderle a esta televidente y nos vemos la próxima semana en nuestro noticiero de la salud. Las vacunas durante el embarazo son muy importantes, no solo porque protegen a la embarazada, sino también al bebé. Tenemos con nosotros a la doctora Juliana Puccini. Ella es médica, ginecóloga, experta en embarazo de alto riesgo. Bienvenida, doctora, a nuestro noticiero de la salud. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Doctora, ¿cuáles son esas vacunas que se debe aplicar una mujer embarazada? Bueno, normalmente lo ideal es que las pacientes en edad fértil lleguen ya con unas vacunas puestas, que son, digamos, todo lo que compromete el plan de atención de vacunación, de inmunizaciones de nuestro mismo programa de salud. Sin embargo, en el embarazo se refuerzan 2 puntualmente, que son la DPT, que es acelular, que es una vacuna que cubre contra difteria, tétanos y tosferina, y esa celular para que precisamente evite desarrollar la enfermedad durante el embarazo.
Ella se autorizó a partir del 2012 porque hubo un brote de tosferina en niños que se nos alcanzó a morir el 4% de la población por debajo de 12 meses por epidemia de tosferina como en 2011, el 2013, 2014, y esto generó vacunación tanto para la madre durante el embarazo como para su familia alrededor, hablando principalmente de los cuidadores primarios, que son las abuelitas y la señora que ayuda en la casa, la mamá y el papá, y los hermanitos mayores de 10 años. Y la otra que se debe colocar es la influenza. La influenza es contra el virus influenza, pero en el embarazo tiene la particularidad que se pone influenza triple inactivada. No es la misma que se pone normalmente por vía nasal para el resto de la población. Doctora, ¿ha cambiado este esquema ahora que estamos en época del COVID-19? No, sigue el mismo esquema, y más importante todavía en la pandemia, que estén vacunadas contra la gripa. Sin embargo, hay que tener en la de la influenza un cuidado importante, y es aquellas pacientes que son alérgicas a la proteína del huevo no se la pueden poner, porque la vacuna está generada en proteína de huevo, en clara de huevo, con lo cual es importante que ellas lo sepan y que en los centros de vacunación les adviertan. Y lo otro es aquellas que han presentado una reacción agresiva con las vacunas anteriormente, y esta se pone anual, la debiéramos usar todos realmente, y hay personas que les da una gripa peor que la gripa que normalmente está tratando la vacuna de no producir, con lo cual, si una paciente le dice a uno que la reacción anterior fue muy fuerte y que tuvo una gripa muy fuerte, a veces uno sí lo piensa para ponérsela porque tampoco queremos a la paciente con síntomas de COVID en un hospital en urgencias. Entonces, esto se media. Ahorita estamos muy bien cuidados por el uso del tapabocas y porque las señoras están muy resguardadas en sus casas, pero de todas maneras sí debe ponerse tanto de influenza, la que no la tenga, que no sea alérgica al huevo, y de PTA celular en el embarazo. Y ya hay otras vacunas que se esperan a terminar la gestación si no están colocadas antes. ¿Las vacunas son peligrosas para la salud del bebé? Son ya vacunas probadas. El principal, digamos, organización que responde por las inmunizaciones es el CDC de Atlanta a nivel mundial. De ahí se toman las políticas para los diferentes países y nosotros estamos guiados también por la OMS y la OPS, que están encargados de ver que obviamente ya se haya experimentado que las embarazadas no tienen lesiones. La razón es que sí es importante advertir que están en embarazo, porque las vacunas para embarazadas son diferentes a las que se ponen en población no embarazada, como ya dije antes. Y lo otro es que es importante también aclararles que si por alguna razón tuvieron una vacunación un poco antes del embarazo, en el último mes antes de embarazarse, también hay que tener cuidado porque hemos tenido en el pasado niñas que inducen abortos porque las vacunaron contra el sarampión y la rubiola y entonces se embarazaron. Y lo importante es que la gente sepa que no hay ninguna vacuna, digamos que la premisa es que ninguna vacuna da una enfermedad más fuerte que la enfermedad per se. Y a menos que desarrollen la infección, por ejemplo, si la vacunaron contra la rubiola, si no le da rubiola embarazada, no tiene mayor problema y no tiene que hacer ninguna interrupción del embarazo. Y aun cuando les da en alguna época después de las 16 semanas, de las 20 semanas de embarazo, tampoco hay mayor problema con el bebé. Es importante siempre que estén asesoradas por su médico tratante y siempre digamos que sea bajo un plan o programa supervisado de atención en embarazo para que no vayan a cometer errores tanto los que vacunan como la paciente de pronto solicitando su vacuna por su medio. Pero pueden tener la seguridad que las vacunas que están autorizadas en embarazo no son lesivas para el bebé, de otra manera no se pondrían. Y sí, lo que tratamos es de transferir anticuerpos a los bebés para que cuando ellos nazcan, como tienen un sistema inmunitario apenas empezando muy rudimentario, pues la mamá le haya transferido los anticuerpos para evitar infecciones durante sus 2 primeros meses de vida. Gracias, doctora, por estos conocimientos tan importantes y por haber estado en nuestro noticiero de la salud. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Medicamentos bioequivalentes Galenicum. Y seguimos con nuestro tema de los medicamentos. Estamos nuevamente con el doctor Óscar Armando García Vega. Él es médico farmacólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido, doctor, a nuestro noticiero de la salud. Hola, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, doctor. Quiero preguntarle nuevamente, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que un medicamento es bioequivalente? Pues básicamente, cuando un medicamento es bioequivalente, nos está garantizando que mediante un estudio demostró que es equivalente terapéutico con el medicamento original innovador y por lo tanto es intercambiable con él. Entonces es una prueba de calidad clínica que demuestra que lo puedo sustituir cuando yo lo vaya a comprar, el innovador por el medicamento bioequivalente. Y ese medicamento puede comercializarse o con nombre genérico, que es lo que llamamos aquí genéricos,
o puede tener un nombre comercial de marca. Doctor, cuando uno va a la droguería, ¿cómo escoge un buen medicamento? Pues teóricamente, en principio, cuando un medicamento está en un sitio de dispensación, que para nuestro medio son las droguerías y farmacias, allí ellos han comprado y dispensado medicamentos que tienen registro sanitario. Entonces el INVIMA le ha otorgado un registro sanitario que en principio ha demostrado que cumple con las garantías para ser comercializado en Colombia. Pero hay muchos medicamentos que en un momento dado pueden requerir bioequivalencia según agencia reguladora de FDA o EMA, lo que Colombia no lo exige. Entonces, en ese momento se genera un grado de incertidumbre en el cual uno plantea, ¿será que este medicamento me va a funcionar igual que el que yo venía tomando? Y en ese momento, si le presentan que tiene, por ejemplo, bioequivalencia, es importante definir que ese criterio de garantía de calidad que le están mostrando es un criterio que le va a dar una mayor garantía, que va a poderlo intercambiar con mayor tranquilidad. Doctor, recordémosle a los televidentes, ¿quién vigila los medicamentos en Colombia? En Colombia el INVIMA es el ente regulador que se encarga de hacer la vigilancia sanitaria de los medicamentos y tiene elementos, por ejemplo, de dar el registro sanitario, de hacer seguimiento a los laboratorios que lo producen y mirar, por ejemplo, programas de seguimiento tipo farmacovigilancia. Allí podrían mirar, por ejemplo, fallos terapéuticos. Gracias, doctor García, por aceptar esta invitación nuevamente a nuestro programa y aquí lo voy a tener muchísimas veces. Bueno, a la orden, lo que necesites, a la orden. Muy gentil. Medicamentos bioequivalentes Galenicum. Y hoy un televidente ha querido participar en nuestro programa con una pregunta sobre colesterol, la cual es respondida por el doctor Gabriel Robledo Kaiser, cardiólogo. Doctor Robledo, buenos días y muchas gracias por atender mi pregunta. Yo tengo 30 años y en unos exámenes que me hice recientemente me salió un colesterol de 220. Yo como balanceado, hago ejercicio, pero de todas formas tengo estos resultados negativos. ¿A qué se puede deber este resultado? Gracias. Una persona con un colesterol joven, con un colesterol malo de LDL de 120, es una persona que puede considerarse dentro de límites normales si no tiene factores de riesgo. Lo ideal es tener un colesterol LDL, o sea, un colesterol malo de 100. Pero si una persona es adulta, mayor y tiene factores de riesgo, por ejemplo, si ha tenido un infarto, es una persona que debe tener un colesterol malo entre 50 y 55. O sea, es un colesterol bastante bajo por el riesgo que esto tiene sobre la enfermedad coronaria. Las personas diabéticas también se consideran como personas con factores de riesgo altos y, lógicamente, tienen que tener colesteroles por debajo de 100. Una persona que tiene estos factores de riesgo, como diabetes, como que ha tenido un infarto o ha tenido un accidente cerebrovascular, son personas que deben considerarse de alto riesgo y por lo tanto deben tener un mejor control de los factores de riesgo y por lo tanto tener un mejor control del colesterol, tanto bueno como el colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL, es un colesterol que la única manera de subirlo es con el ejercicio, no hay ningún remedio que lo suba. Pero las personas que tienen colesterol bajo, hay que mirar que no tengan otros factores de riesgo para tratar de mantenerlo en los niveles adecuados de más o menos de entre 45 y 50 miligramos por ciento. ¿Siente como si le hubiera pasado un camión por encima? Póngale fin con Noxpirin. ¿Siente que le duele hasta el pelo por el malestar general? Póngale fin con Noxpirin. ¿No tiene gripa sino que la gripa lo tiene a usted? Póngale fin con Noxpirin. ¿No ha parado de sonarse? Póngale fin con Noxpirin, que es analgésico, antihistamínico, descongestionante y potencializador. ¿Tiene los ojos llorosos y no es por despecho? Póngale fin con Noxpirin. ¿Le molesta la garganta? Póngale fin con Noxpirin. Y nuevamente también estamos con Juan David Coronado desde Nueva York. Él nos trae un tema para saber cómo están llevando la pandemia en Nueva York. Hola Marta, un cordial saludo. El día de hoy quería hablar de salud mental. Y es que esta es una de las principales preocupaciones de los médicos y autoridades aquí en la ciudad de Nueva York.
De acuerdo con Luis Rojas, director de Salud Pública de la ciudad, se estima que los niveles de ansiedad, depresión y estrés que se están viviendo en este momento a causa de la pandemia son nunca antes vistos. De igual forma, se estima que el consumo de drogas y alcohol en estos momentos puede resultar fatal. Por eso, el llamado es para que se mantenga una conversación abierta y fluida con las familias y se haga el uso de las herramientas que las autoridades locales han puesto disponibles para todos nosotros. Y esto es todo por hoy, amables televidentes. Nos vemos la próxima semana con más temas para mejorar su salud y su calidad de vida. Escríbanos al correo en pantalla, que aquí están todos los especialistas para responder sus inquietudes. Y recuerde que es mejor prevenir que curar. Hasta entonces.